Ral, el cónyuge de Amy, se enfureció con la llegada del bebé negro y sin dudarlo decidió separarse de ella años después, cuando la verdad impensable salió a la luz. Amy se agarró a los costados de la cama del hospital y dejó escapar un poderoso grito. El desgarrador grito del recién nacido hizo eco marcando la culminación de sus esfuerzos. Agotada, se desplomó sobre la cama. El sudor corría por su frente. La enfermera puso al bebé en una manta antes de presentárselo. Amy estaba estupefacta por el color de la piel del bebé. Perpleja, miró a la enfermera y le preguntó: ¿Es este mi bebé? ¿Estás segura? La enfermera asintió y Amy notó las miradas desconcertadas intercambiadas entre los otros médicos en la sala. Albergaban la misma incertidumbre. Ralph entró a la habitación unos minutos más tarde para ver a Amy y al recién nacido. Su expresión anticipada se transformó en desconcierto al ver al bebé. Salió de la habitación momentáneamente revisando las puertas para confirmar que efectivamente era la habitación de Amy. Al volver a entrar, su ceño se profundizó de pie al pie de la cama, escudriñó a Amy acusadoramente, incapaz de comprender cómo pudo dar a luz a un bebé negro. Cada palabra que escapó de sus labios. Él no tenía intención de esperar más supuestas mentiras, creía que ya sabía la verdad. Según él, Amy había tenido una aventura con su influyente empleador en la compañía de seguros donde trabajaba. Amy fue secuestrada por AB. Esta revelación negaba vehementemente su verdad, sin embargo Ralph permaneció impasible e indiferente a sus protestas. Su conversación se detuvo abruptamente cuando una enfermera le pidió a Ralph que saliera de la habitación para que Amy pudiera descansar. La cabeza de Amy palpitaba por el dolor que acababa de dar a luz y la tortura mental que estaba soportando. Estaba más allá de sus expectativas. Nunca había imaginado que Ralph podría tratarla de esta manera bajo cualquier circunstancia y mucho menos en un estado tan vulnerable. Cuando Amy despertó de una siesta inquieta llena de malos sueños, alimentó a su hermoso bebé a pesar de su color de piel. Amy no se encontró con Ralph con la esperanza de que él estuviera contemplando su conversación y considerando otras posibilidades que pudieran explicar el diferente tono de piel del bebé. Amy estaba segura de que Ralph era el padre de Samuel, ya que ella había sido fiel a su esposo. Desafortunadamente Ralph no parecía estar convencido. Al regresar a casa del hospital, Ralph se mantuvo frío hacia Amy y Samuel. Amy experimentó un profundo dolor emocional, pero se obligó a mantener una actitud alegre. Fachada por el bien de sus hijos. Sin embargo, unos días después, Ralph hizo las maletas y declaró su intención de irse, dejando a Amy en shock a pesar de sus intentos de razonar con él, suplicándole que considerara los más de 10 años de matrimonio y los hijos que compartían. Ralph se mantuvo decidido ante sus ojos. La traición percibida de Amy hirió su orgullo y si lo pasaba por alto, temía la burla y la pérdida del respeto a sí mismo. En consecuencia, se fue abandonando a su esposa y a su familia. Amy sintió que todo su mundo se desmoronaba, sin saber cómo seguir adelante sin Ralph. Ella nunca esperaba que él la descartara tan cruelmente, habiéndolo conocido desde sus días universitarios, cuando eran amigos antes de convertirse en pareja. Finalmente se casaron y concebir hijos fue fácil para ellos en los primeros años. Ralph imaginó una familia perfecta con 2 hijos, una mascota y un hogar típico. Con una cerca blanca en contraste. Amy, que había crecido como hija única, deseaba una familia más grande impulsada por la soledad que sentía después de perder a su hermana mayor en un accidente de autobús escolar a la edad de 4 años, respetando la decisión de Ralph de tener solo 2 hijos. Los planes de Amy. Dio un giro inesperado durante su primer embarazo. La anticipación y el entusiasmo que compartían por la llegada de su primer hijo eran palpables, con interminables discusiones sobre los grandes planes que tenían para su familia en expansión. 3 años después, Amy quedó embarazada nuevamente y dio a luz a un hermoso par de gemelos, un niño y una niña. A pesar de la renuencia de Ralph a tener más hijos, la pareja inicialmente estaba feliz con la noticia. Amy había tomado precauciones para evitar otro embarazo, pero 5 años después del nacimiento del gemelo, se despertó una mañana con síntomas familiares. Aterrorizada pero secretamente extasiada, confirmó su embarazo con un cachorro. Cuando Amy le compartió la noticia a Ralph, él estaba furioso y la llamó descuidada y estúpida por permitir que ocurriera tal error a pesar de su enojo inicial cuando se acercaba la fecha del parto. Al bebé Samuel,
cuya piel oscura lo diferenciaba del resto de la familia. Cuando Ralph se fue, Amy enfrentó la difícil tarea de criar a sus hijos sola. Su primer hijo tenía 9 años, los gemelos tenían casi 6 y luego estaba Samuel. Amy luchó por navegar en su nueva realidad, lidiando con las responsabilidades de cuidar y mantener a sus hijos. Algunos vecinos que alguna vez envidiaron a su familia aparentemente perfecta ahora susurraban a sus espaldas burlándose de ella como una esposa infiel e hipócrita cuya imagen pública se había desmoronado, sintiéndose abandonada e insegura de dónde ir. A su vez, Amy pidió ayuda a sus amigos, pero todos estaban preocupados por sus propias vidas, ofrecían trabajo de consuelo pero no podían brindar asistencia práctica cada noche. Amy encontró consuelo en las lágrimas, sintiendo como si alguien le estuviera destripando las entrañas. El intenso dolor que Amy sintió la agotó al irse. Su inseguridad sobre cómo reunir la fuerza para seguir adelante, nada en su vida la motivó a continuar la lucha. En lugar de eso, sus responsabilidades la dejaron agotada, sus hijos dependían de ella y sus vidas habían cambiado con su padre desaparecido. Baby Samuel. Un inocente indefenso necesitaba consuelo constante. Además de cuidar a sus hijos, Amy todavía tenía que ir a trabajar en el trabajo. Amy se distraía, incapaz de desempeñarse de manera excelente, y las lágrimas corrían aleatoriamente por sus mejillas. Esto incomodaba a sus colegas y un día casi comete un grave error con un informe a su superior. Al notar la disminución en su desempeño, la llamó a su oficina y le sugirió una licencia indefinida sin goce de sueldo. Aunque Amy quería protestar, reconociendo sus necesidades financieras, vio el rostro severo de su superior y aceptó. Sabía que tenían razón, agradecida de que no la despidieran. Los intentos de Amy de comunicarse con Ralph, recibió llamadas de texto silenciosas y numerosos mensajes de voz quedaron sin respuesta, como si se hubiera desvanecido en el aire. Su frustración creció cuando intentó conectarse con él en las redes sociales solo para darse cuenta de que él la había bloqueado en todas partes. Amy sintió una mezcla de ira, tristeza y frustración. Aún más desalentadora fue el hecho de que durante 6 meses Ralph no había enviado dinero para el mantenimiento de sus hijos. Enfrentó constantes desafíos y confusión. Amy descuidó muchas tareas domésticas y su hogar cayó en desorden. Jeremy, su hijo de 99 años, tomó la iniciativa a pesar de su corta edad. Comenzó a recoger después de que su madre recogiera los juguetes caídos y los colocara en la canasta de juguetes. Acercándose para ayudar en medio de la caos, Jeremy asumió la responsabilidad de administrar la casa. Recogía la ropa sucia de él y de sus hermanos y la arrojaba a la lavadora. Usaba la aspiradora para ordenar la sala de estar y limpiaba las superficies de la cocina con un paño limpio. Por las mañanas preparaba cereal para él y sus hermanos, luego les preparó sándwiches cuando regresaron de la escuela. Jeremy incluso atendió al bebé Samuel meciéndolo en su mecedora cuando lloraba. Amy se sintió conmovida por la laboriosidad de Jeremy, sin darse cuenta de hasta qué punto su hijo mayor estaba contribuyendo. Inspirada por el ejemplo de Jeremy, Amy comenzó a hacer un mayor esfuerzo para estar presente durante sus hijos. A pesar de los desafíos emocionales, se obligó a hacer tareas domésticas y delegó tareas más pequeñas en Jeremy y los gemelos. La abrumaba la casa que una vez simbolizó la formación de una familia con él ahora hacía eco de su abrupta partida. Jeremy, sintiendo el dolor de su madre, se abstuvo de preguntar por su padre para evitar molestarla. Los gemelos, sin embargo, careció de ese tacto. Después de las primeras semanas, Jeremy dejó de preguntar sobre su papá. En el 10º mes después de la partida de Ralph, el director de la escuela infantil, Philip, un hombre atractivo de unos 40 años, invitó a Amy a conversar, preocupado por el descenso del rendimiento académico de los niños y el alejamiento de sus compañeros. Amy sin querer rompió a llorar, incapaz de contener sus emociones abrumadoras. Su dolor de corazón era demasiado profundo y no veía ninguna razón para fingir que todo estaba bien. Se abrió ante Philip y admitió que apenas podía mantenerse unida y sentía que se estaba desmoronando desde su esposo se fue derramando su corazón. Amy no se guardó nada y Philip escuchó atentamente, conmovido con profunda compasión por ella y sus hijos. Philip, empatizando con la difícil situación de Amy, se ofreció a llevarlos a todos a dar un paseo y a invitarlos a una comida que los niños estaban entusiasmados. Phil y Amy continuaron hablando. Él compartió su propia historia y reveló que había perdido a su esposa por complicaciones del parto. Afortunadamente, su bebé había sobrevivido y tenía la misma edad que Jeremy. Philip confesó que no había